Buenos días, chicos, continuando con el proyecto de ejemplo que estábamos trabajando en la última clase. Les voy a mostrar cómo realizar la integración con las vistas. Aquí en el proyecto de Visual Paradigm, recordemos que ya habíamos definido algunos archivos y carpetas que van a estar dentro de esta capa, como es el caso de los JavaScript, de los IMGs o multimedias y CSS. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, vamos a crear algunos de esos archivos que van a permitir hacer las interfaces de usuario para nuestra aplicación. Recordemos que todo eso está dentro de la capa de vistas, ¿ok? Si nosotros pasamos al Visual Studio, lo que vamos a ver es esta parte. Tenemos nosotros ya nuestras vistas, nuestros modelos, nuestros controladores. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la carpeta MVC ejemplo, lo que va a mostrar es simplemente la lista de carpetas. Se los voy a mostrar. Si nosotros entramos acá y hacemos la búsqueda de las carpetas, de la carpeta MVC ejemplo, a ver, ya están mis proyectos, perdón. Ok, y aquí está la carpeta que estamos utilizando para el ejemplo. Como se darán cuenta, nosotros tenemos aquí el controller, modelos y vistas. Sin embargo, pues esto no se lo podemos mostrar al usuario como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros entremos a nuestro proyecto, haya un archivo index que permita redireccionar a la carpeta que nos querramos, en este caso la de vistas. Para esto vamos a crear un index dentro de views que reciba todas las peticiones cuando el usuario entre a nuestra carpeta principal. Es decir, cuando el usuario entre a MVC ejemplo, va a haber un index que va a redireccionar a la carpeta views. Y aquí en views va a haber un archivo que se llama index. Lo vamos a hacer de esta manera. Aquí en MVC ejemplo voy a crear un nuevo archivo que se llame index.php. ¿Ok? Este es el archivo que va a ser como la puerta de entrada. Y cuando el usuario llega a este punto, lo que vamos a poner aquí es una instrucción que redireccione al index, pero de las vistas. ¿Ok? Entonces aquí en views, vamos a poner otro index.php para que ese sea automáticamente el principal dentro de las vistas. Ahora, vamos a abrir el archivo index que está en la raíz de nuestro proyecto, o sea, en la carpeta MVC ejemplo. Vamos a abrir este archivo, ok. Y para hacer esa instrucción vamos a poner lo siguiente. No se les olvide que siempre que vamos a programar en PHP debemos de poner la instrucción PHP. Y para cerrarla con el símbolo de interrogación igual cerrado y el símbolo de mayor que. Bueno, entre estas líneas vamos a poner header y vamos a agregarle cuál es la localización. En este caso vamos a agregar una propiedad que se llama location, y aquí le vamos a decir a dónde queremos redireccionar. Le vamos a decir que vamos a redireccionar a la carpeta que se llama views, que es esta, y después que lo redireccionemos le vamos a decir cuál es el archivo que queremos que abra, en este caso el index.php. ¿Ok? Entonces cuando nos entremos a nuestro proyecto, esa va a ser la instrucción que va a ejecutar en automático, ¿vale? Vamos a poner aquí en el index, pero que está dentro de views. Entonces vamos a poner una estructura de HTML5.
Aquí nada más para mostrar un mensaje, vamos a poner aquí hola desde la carpeta views, ¿sale? Para que veamos que esto funciona. Ahora vamos a regresarnos a nuestro navegador y entonces fíjense que aquí teníamos nada más las tres carpetas. Si le doy a actualizar, ya vieron, me manda automáticamente al index.php, es decir, me redirecciona a la carpeta views index.php, y eso es gracias a que estamos utilizando esta instrucción, esta. Okay. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la parte ahora de acuerdo a nuestras carpetas. Pues tenemos que crear un formulario de registro, un formulario para la búsqueda, para eliminar y para actualizar. El paso siguiente, ahora vamos a primero crear el de registro. Entonces nos regresamos al Visual y comenzamos. Primero vamos a crear un archivo que se va a llamar add.html. Dentro de vistas, vamos a crear. El archivo se llama, registrar. Aquí podemos ponerle como .html o como .php, no habría problema, ¿sale? Entonces, como va a ser un archivo HTML5, pues podemos copiar esa estructura de HTML5, ¿sale? Más adelante les voy a explicar cómo crear una plantilla para integrarla a su proyecto. Bueno, aquí voy a poner algunos metadatos. Bien, ahora aquí voy a agregar el formulario para nuestro ejemplo. Cuando nosotros agregamos un formulario, siempre vamos a trabajar con la etiqueta form. Y en el form vamos a definir algunas propiedades, como la propiedad action. La propiedad action va a indicar qué va a hacer el formulario cuando el usuario le dé clic en el botón de enviar, ¿sale? Entonces el action va a decir a dónde va a mandar los datos que estamos capturando en el formulario para que sean procesados. Para eso vamos a crear otro archivo que se va a llamar confirmación.php, ¿sale? Ahora, otra propiedad que vamos a definir es el método de envío. Les había comentado que existen dos, el método post y el método get, en donde el método post envía datos de una página HTML a otro, incluso a un lenguaje del lado del servidor, pero de manera oculta. Entonces, para este ejemplo,
como es el registro de un formulario, vamos a utilizar el método post. Sin embargo, también más adelante vamos a utilizar el método get para capturar datos sobre la URL de nuestro navegador. Bueno, le vamos a poner un identificador a nuestro formulario porque vamos a agregar después una hoja de estilo. Entonces aquí le vamos a poner FRM registro. ¿Por qué le pongo FRM? Porque para que nosotros sepamos que ese va a ser un formulario y la acción que está haciendo es registro. ¿Sale? Ahora, el paso siguiente, pues vamos a poner los datos de nuestros formularios. En este caso, lo vamos a hacer a través de un label. Bueno, antes de eso, vamos a definir la estructura de nuestro formulario para después agregarle una hoja de estilo. Entonces voy a poner aquí divs, voy a poner una clase. Esto es para las hojas de estilo y lo voy a definir como fila, para que después le vayamos agregando nosotros estilos. Esto va a ser para, recuerden, para el estilo de nuestro formulario. Vamos a hacer algo así como una tabla. Entonces las tablas están compuestas por filas y por columnas. Primero definimos las filas y después definimos las columnas. Entonces aquí le voy a poner columna A, que es para la que va a estar del lado izquierdo, y la cual va a contener el mensaje nombre. Recuerden cuáles son los campos de nuestro formulario. En este caso, si regresamos a la base de datos, déjenme que actualice. Ok, nuestra basita de datos tiene los siguientes campos: correo, password, edad y nombre. Entonces, el ID de usuario, recuerden que lo tenemos autoincrementable, por lo tanto no es necesario que lo pongamos. Entonces, si regresamos acá, el primer dato que vamos a poner es correo. ¿Vale? Aquí vamos a definir una propiedad que se llama for. Y vamos a poner vamos a decir que esa etiqueta se va a aplicar sobre una caja de texto que se llama correo. ¿Sale? Ojo, esta solamente es lo que se va a mostrar en la pantalla. Esto es para indicar que esta etiqueta va a pertenecer a una caja de texto que se llama correo. Ahorita la vamos a definir. Después de este div, ahora voy a definir una columna B, que va a ser la segunda columna que va a aparecer para poner la caja de texto. En este caso, aquí voy a poner un componente que se llama input, que estos son para entradas de datos, y en el type le voy a poner que es una caja de texto. ¿Ok? Y el name de esta caja de texto es correo. ¿Ok? Así es como casamos. Significa que esta etiqueta label va a pertenecer a esta caja de texto. ¿Vale? También vamos a poner su identificador, que va a ser correo, para la hoja de estilo. Ahora no sé si han visualizado que en muchas ocasiones hay algunas cajas de textos que tienen así como una marca de agua dentro de la caja de texto. Eso se llama placeholder. Entonces, al definir un placeholder, nos va a permitir ponerle una leyenda de qué es lo que debería de capturar el usuario aquí en esa caja de texto. Entonces aquí le vamos a poner que aquí debe de poner ingresa un correo electrónico. ¿Vale? Eso es lo que estamos poniendo nosotros.
Y por último, pues cerramos nuestra caja de texto. Si queremos visualizarlo, pues simplemente nos vamos a ir a nuestro navegador. Y aquí, como todavía no tenemos navegación, lo que vamos a hacer es poner .php. Observen que ya tenemos nosotros aquí la caja de texto. Si se dan cuenta, dice ingresa un correo. Si yo lo escribo, desaparece. ¿Ok? Ahora, en HTML nos podríamos también indicar que la caja de texto que pongamos sea ya un correo electrónico. Es decir, que se identifique desde un principio que es un correo electrónico. Esto con la finalidad de que nos podamos ya pues poner un email como tal. Déjenme ahorita les muestro cómo. Esto con el objetivo de que podamos nosotros ya indicarle que desde lo que va a capturar es un correo electrónico. Y hay ya definiciones de las cajas de texto para tal caso. Entonces vamos a ponerle vamos a ir a nuestro visual y aquí en lugar de text le vamos a poner email. La idea es que nos podamos ya ver un correo electrónico. Aquí la ventaja de utilizar la propiedad email es que automáticamente valida que sea un correo electrónico. Vamos a probar. Vamos a Opera otra vez. Actualizamos. Entonces, cuando si yo pongo aquí esto, me falta el botón de enviar, permítanme. Voy a poner de una vez un div que se va a llamar como tal igual con fila. Aquí voy a poner un input submit, un input submit, es para un botón de enviar. Y en el value le voy a poner registrar. Entonces si nos regresamos al visual, a nuestro Opera, actualizamos. Si yo pongo esto, no es un correo, me va a decir que hay un error, que el correo debe incluir una arroba para determinar que es un correo electrónico. Entonces acá, si yo pongo por ejemplo Sergio Ismatlagua, por ejemplo, y le doy registrar, me dice, no me marca ningún error, ¿vale? Me dice que ese archivo no está encontrado porque aún no hemos creado el archivo de confirmación.php. Pero aquí con esta, lo que quiero que vean es que al utilizar un componente de tipo email, una entrada de texto, una caja de captura de datos de tipo email, ya estamos automáticamente haciendo una validación, a diferencia que lo hiciéramos con una caja de texto normal como un tipo text. Observen, si lo hacemos con un tipo text normal, ¿sale? Nos regresamos al Opera
Revisamos. Si yo pongo esto, en teoría eso no es un correo, pero le damos registrar y no marca error. Ok, entonces vamos a regresar al visual y le pongo email. Regresamos al Opera, actualizamos con F5 o aquí, y si pongo esto me va a marcar un error, que eso no es un correo. Es una de las ventajas que podemos utilizar nosotros al implementar campos ya definidos, como es el de email. Ahora, el segundo valor que vamos a poner de acuerdo a la base de datos es el password. Bueno, también existe ya esta fila va al final de esta fila, si no va a haber un error. Ok, vamos a definir otra fila. Ok, dense cuenta que estamos estructurando una tabla, ¿sale? Entonces la tabla va a tener igual columnas. ¿Por qué les pongo los mismos nombres? Porque como las clases que utilizamos en las hojas de estilo definen un estilo para ese nombre de la clase, es decir, en este caso columna A, entonces el mismo estilo se va a aplicar para todas aquellas clases que se llamen columna A o columna B. Por eso que lo podemos repetir, así reutilizamos el estilo y no definimos un estilo para cada fila que estamos haciendo. Esa es una ventaja. Ahora vamos a definir el password. ¿Sale? Definimos el password y también hay una entrada de texto precisamente para password. Han visto que algunas cajas de texto ya les definen automáticamente cuando son passwords los asteriscos. Bueno, eso es lo que exactamente va a hacer aquí, que no sea visible al usuario cuando lo estás escribiendo. Nuestro name, le vamos a poner password. No nos confundamos, ese es un tipo del input y ese es el name. El name lo vamos a utilizar para capturar los datos. Incluso aquí si le pusiéramos pass, aquí también le tendríamos que cambiar de este lado, ¿sale? Para que veamos la diferencia. El ID también es un identificador que vamos a utilizar más adelante. ¿Okay? Y vamos a poner su placeholder. La contraseña debe tener entre 4 y 8 caracteres, ¿sale? Ahora si nos vamos a ver el navegador, ya tenemos el password. Observen, nos aparece como asteriscos. Muy bien. Seguimos definiendo el formulario. Ahora lo siguiente que vamos a definir es la edad, que es una caja de texto normal. Ya definí las dos columnas para meterle velocidad a esto. Ahora voy a poner un label que es la edad. El type es normal, de tipo texto.
es edad, el ID también es edad. Placeholder, ingresa tu edad. ¿Sale? El siguiente campo y último es el nombre. Es importante que utilicen la indentación para que acomoden muy bien su código, ya que ahorita ya estamos teniendo varias líneas de HTML, llevamos ya 47, pero si se dan cuenta el visual les va diciendo dónde empieza cada elemento y dónde termina. Si nosotros lo hacemos todo de manera corrida, va a ser muy complicado identificar dónde inicia y dónde termina un componente. Entonces es una buena práctica que les recomiendo, jóvenes. ¿Cómo hago esto? Con la tecla de Tab, esa que tiene dos flechitas de forma horizontal con una rayita al inicio. Vamos a definir label. Esta va a ser para el nombre. Nombre completo. Esto que pongo acá es lo que el usuario visualiza, si se dan cuenta. Es un tipo txt. El name es nombre. También vamos a poner nombre. Yo le pongo esto de esta forma para que sepamos qué es lo que guarda cada una de estas cajas de texto y de alguna manera no nos confundamos e identifiquemos correctamente a qué se refiere esa caja de texto, porque podríamos ponerle otros nombres, pero la idea es que sea denotativo, es decir, que nos dé su nombre, nos diga qué es lo que está guardando. Y bueno, con eso ya tenemos nuestro formulario de registro. Vamos a ver cómo se ve en el navegador. Ahí está. Ahorita se ve feo, no tiene diseño, nada, pero ya puede funcionar. ¿Sale? Ahora vamos a hacer el siguiente archivo, el de confirmación.php, que es prácticamente el que va a procesar la información de del formulario y que lo va a mandar a la base de datos que nosotros ya creamos. ¿Okay? Esa es la parte interesante de cómo unir esas dos partes y poder enviar ya los datos a la base de datos. Válgase la redundancia. Entonces vamos a copiar toda la estructura y vamos a crear ahora un archivito que se llama confirmación.php, porque es el que nos está pidiendo cuando nos damos clic en registrar. Recuerden que ese archivo lo sacamos, perdón, ese archivo dijimos que lo utilizamos aquí en el action, entonces debemos de tener el que dice confirmación.php. ¿Sale? Entonces pegamos y lo que vamos a quitar es lo de el formulario. Bien, ahora aquí le vamos a cambiar en el título
confirmación. Y vamos a utilizar ya algo de PHP aquí. ¿Cómo vamos a trabajar con los modelos y los controladores? Bueno, vamos a incrustar un poco de PHP dentro del HTML. Para eso utilizamos estas etiquetas. No se les olvide porque si no, no va a reconocer esto como PHP. Todo lo que está dentro de estas etiquetas va a ser de PHP. Bueno, para empezar debemos de importar los modelos y los controladores. ¿Sale? Esta clase y esta clase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso, aquí en la confirmación, vamos a utilizar una instrucción que se llama require. Es una línea de PHP, un comando en PHP que nos permite decirle de dónde va a tomar ciertos archivos. Entonces le vamos a decir que con dos puntos lo que va a hacer es regresar a la raíz y después buscar la carpeta que le indiquemos, ya sea la de modelos y después la clase de datos.php. Entonces aquí es para indicarle una ruta dentro de nuestro proyecto. Como se dan cuenta, aquí incluso ya nos está diciendo cuáles son las rutas que tenemos. Si nosotros utilizamos solamente un punto, nos está regresando solamente al nivel superior, ¿sale? Pero necesitamos decirle, si nosotros utilizamos nada más la diagonal, nos manda la carpeta de users hasta arriba. Y así, pues ya no nos muestra nada prácticamente. Entonces, son dos puntos para estar dentro de la carpeta del proyecto. ¿Ok? Vamos a darle clic donde dice modelos. Y dentro de modelos vamos a traer el archivo de datos.php para que podamos utilizar la clase de conexión de la base de datos. Después, también necesito utilizar el controlador y del controlador la clase de usuarios.php. Con eso ya nos aseguramos que nuestro proyecto, nuestro archivo ya va a tener las clases de datos y las clases de usuarios dentro de confirmación para que podamos nosotros utilizar las instancias y realizar las operaciones de inserción, que es la que vamos a usar. Ahora, paso siguiente, vamos a crear una instancia de la clase usuarios. Ok, y entonces definimos igual a new usuarios paréntesis punto y coma. Así estamos creando ya la instancia. ¿Sale? Se supone que aquí lo que vamos a hacer es mandar los datos para que sean procesados en la clase usuarios. Entonces aquí vamos a crear una bandera y vamos a registrar un usuario. ¿Sale? El método se llama registrar usuario. Okay, si le damos clic acá nos va a abrir el archivo y aquí están, miren, correo, password, edad y nombre. Observen que ya tenemos preparado esto. El método post nos dice que pide el correo, por lo tanto este correo, este nombrecito debe ser igual que el que tenemos en el formulario. Acá está. El único que no es igual es el del password. Observen. Abrimos el de confirmar.
El de password nos pide como tal que tenga la palabra password, entonces tenemos que cambiarla. En el name nada más, ¿sale? Porque si no nos va a marcar un error. Edad y nombre están bien, ¿sale? Ahora, una vez que nosotros realicemos ya la operación, vamos a saber si esto efectivamente se realizó correctamente. Se supone que el método registrar nos devuelve un mensajito. Sus datos han sido registrados con éxito o ha ocurrido un error y verifique sus datos. Entonces acá vamos a imprimir ese mensaje. Y así es como integramos nosotros los controladores con nuestras vistas. La idea de un MVC es que esto lo podamos utilizar cuantas veces nosotros querramos, en donde querremos. Ahora, si ustedes tienen varias vistas o varios controladores, pues tendrían que hacer algo similar a esto. Por ejemplo, en el proyecto de inmobiliaria, pues tienen los usuarios, tienen las casas, tienen los vendedores. Entonces son aproximadamente entre 3 y 4 clases que deben de crear para sus controladores y obviamente sus correspondientes vistas. ¿Sale? Vamos a probarlo para ver si efectivamente funciona y si hay errores pues los solventamos. Entonces aquí voy a ingresar mi correo electrónico, mi password, edad y le doy registrar. Bueno, aquí ya nos mostró el primer error. Nos dice que tenemos un error en la línea 68 del archivo usuarios.php, en la línea 68. Entonces vamos a irnos al visual, a la clase de usuarios y en la línea 68. A ver, me está mostrando un error aquí. No logra. Sí, marcaron un error ahí.
Esto está igual y no marca error. Voy a tener que volver a crear esta clase porque sigue marcando error. Voy a eliminar esta clase. Pero es todo lo que pusimos porque sigue marcando el mismo error.
ver, vamos a ver cuál es el problema aquí. Aquí el problema es esta cosa. Vamos a ver el problema. Ahora voy a quitar mi extensión de IntelliFence.
Estoy haciendo unas correcciones ahí, un problema de mi IDE, para ver si lo resuelve. Está aquí. Aquí faltan unas comillas dobles. Ahí está. Listo. A ver, vamos a ver aquí. Sí, no tiene errores. El problema fue aquí en las comillas. Chequen cómo está la línea. Me faltaba una comilla simple aquí. Y aquí abajo faltaba una comilla doble y por eso estaba marcando ese error. Por eso marcaba este error. Entonces aquí el problema es este. Nos le agregamos una comilla doble para cerrar la línea completa y ya queda solucionado. Ahora vamos a ver el de registrar. Aquí no hay ningún problema. Vamos a regresar a la interfaz. Vamos a actualizar.
Ok, bueno. Ahora aquí el error lo causa la base de datos. Dice que al visitar la lista de valores no coincide o no es un match con la lista de columnas. Entonces vamos a ver en la base de datos cuál es el problema. Vamos a ir aquí al archivo de usuarios, nombre, password, edad y correo, password, edad y nombre. La base de datos, vamos a ver la estructura. Vamos a ver el error que tenemos. Vamos a ponerle entonces a ver. Edad y nombre. Vamos a hacer esta modificación. Y vamos a volver a probar. Aquí les estoy poniendo los campos que están en la base de datos, ¿sale? De los cuales solamente vamos a insertar el correo, el password, la edad y el nombre. Recordemos que el ID del usuario es autoincrementable. Entonces vamos a regresar a nuestro navegador. Otra vez no hace match.
Vamos a ver si está llegando aquí los datos. Esto que estoy haciendo es para verificar si los datos llegan a esta parte. Okay. Lo que estoy haciendo es esto, chicos. Acabo de imprimir esta línea para verificar que los datos efectivamente lleguen a esa parte del método. Entonces si están llegando, están los datos, los está imprimiendo por eso. Pero no nos está permitiendo insertarlos. Ok, bueno, aquí vamos a quitarle esto porque el password es un entero. ¿Por qué digo que el password es un entero? Si nos vamos a la base de datos, verificamos que el password está como entero. Entonces solamente va a ser para valores enteros. Entonces en el visual, la cadena debe de ir sin las comillas. Si le pongo yo esto, significa, esas apóstrofes significa que esa variable es cadena de texto. Cuando son enteros se mandan sin caracteres, sin comillas simples. Vamos a validar nuevamente. Columna 1, 2, 3, 5. Ok. Voy a poner esto porque dice que no encuentra la columna. Vamos a ver. Le agregué las comillas simples a esta parte. Observen. A la parte de las columnas. Las inserciones se componen de dos partes. Las columnas que son de la tabla y los valores que vamos a insertar. ¿Sale? Entonces, regresamos a Opera. Ok. Tenemos un error de la sintaxis nuevamente.
La palabra password la detecta como una palabra reservada, por eso no está marcando un error. Si sigue marcando un error, vamos a tener que cambiar el nombre de la palabra password por otra. ¿Cuánto quito esto? Falta quitar esas comillas simples. Aquí estoy haciendo una corrección de errores, chicos, para que vean que solamente lo hacemos a la y se va. Sigue sin insertar. Vamos a ver aquí. Voy a cambiar en la base de datos. Voy a la estructura, me voy a la estructura y a esta le voy a hacer el cambio del nombre porque ese es el que nos está causando error. Entonces aquí le voy a poner password, pass nada más, y le voy a poner como varchar de 20. Le doy guardar. Y vamos a regresarnos al visual. Ok, ya quedó esta parte de usuarios. Entonces aquí voy a poner como pass nada más. Ya vieron que cambió el colorcito de azul a marrón. Vamos otra vez a Opera. Refrescamos, volvemos a tratar de mandar un dato. Ahora sí va a aceptar letras y números. La columna. Ok. Aquí faltó decirle. Me faltó ponerle a la parte de los values aquí la comilla. Las comillas simples, porque ya ahora es un varchar. ¿Sale? El nombre también lo hemos puesto como entero. Con razón. A ver, vamos a la base de datos. Creo que hay el error es de nuestra base de datos. Observen que tenemos el nombre como entero. Con razón, ojalá. Marca error por eso. A ver 50. Varchar. La edad sí es entera, pero el nombre debe ser varchar. Vamos a Opera.
Ahora vamos a la base de datos. Voy a copiar esta parte. Okay, aquí vamos al visual. Vamos a cambiar, cierto, la edad es entero. Quitamos las comillas. Recuerden, cuando vamos a registrar cadenas de texto, los valores, las variables que lleven los valores deben de ir en comillas simples, como esta. ¿Vale? Aquellos valores que sean enteros van sin comillas simples. Entonces vamos a ver, porque si se dan cuenta en la base de datos, correo es varchar, password es varchar, edad es entero y el nombre ya lo cambiamos también a varchar. Entonces, con base en eso, vamos a probar. Ese sea el error. Bueno, vamos a probar la línea completa directamente en la base de datos. Vamos a ver cuál es el error directamente aquí en la base de datos. Vamos a quitarle el del usuario. Seguramente ese es el problema. Sí, ahí está. Ya inserta. Y si vemos acá, en browser, ahí está. Automáticamente puso el ID del usuario. Entonces vamos al visual y vamos a quitar esa columna. Disculpen chicos, esto es parte del ejercicio. Entonces nada más dejamos los campos que vamos a mandar y las variables que estamos enviando. ¿Okay? Regresamos a Opera para ver si efectivamente ya nos permite registrar. Ok, perfecto. Sus datos han sido registrados. Ahora vamos a la base de datos para verificar que efectivamente se registraron. Ahí está el correo electrónico, password, la edad y el nombre. Perfecto, eso es para el caso de registrar. Bueno, voy a detener la grabación y voy a hacer ahora la de crear un nuevo, perdón, la de consultas.